En pleno siglo XXI, el algoritmo no es el que manda. Los sonidos que necesitas escuchar son la resistencia. Fonotomía. Diseccionamos tus oídos. Bienvenidos sean a Fonotomía, su ritual sonoro de cabecera. Mi nombre es Elena Zabaleta, transmitiendo desde FIB Radio al norte de la hermosa y surrealista Ciudad de México. Me acompaña en los micrófonos Luis Ortega. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Elena, bien. Aquí un día más compartiendo. Sí, qué chido, va. Luis, ¿mandamos saludos? ¿Te late? Por supuesto que sí. Hoy tengo un saludo muy especial. Quiero dedicarle este programa a Yasmín, que ahora nos acompañó. Ya, saludísimos. Y bueno, pues aquí estamos dándole duro. Eso mero. Bueno, yo quiero mandar saludos, obviamente, a todos los que nos hacen favor de sintonizarnos, y en especial a Rob, Calero, Igna, Pedro, Chela, René, Sergio, toda la banduki, porque el disco que vamos a revisar, a diseccionar el día de hoy, me recuerda mucho a ellos. Es una época bien chida, muchas cosas compartidas. ¿Y de qué estoy hablando? Pues hoy vamos a diseccionar el álbum Doolittle de Pixies. Sí, la neta es que feliz. Un disco muy representativo de la escena alternativa, raro, pero adorado, pero a algunos no tanto les gusta, pero nos ha dejado como un muy buen sabor de boca y nos ha dejado felices a muchos, ¿no, Luis? Sí, no, y es que aparte es un disco que es parteaguas. Parteaguas influenció mucho en muchos movimientos de la actualidad. Tiene temas icónicos, pero también extraños. Sí. Y como bien dices, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí. Este disco yo lo conocí en la secundaria, a la banda también. Y ahorita les voy a explicar cómo lo conocí, cómo fue. Pero sí, está muy padre esta historia. Y qué bueno que escogimos en especial esta banda influenciadora. Y sobre todo este disco que es maravilloso, ¿no? Sí, yo creo que no solo a nuestra generación, porque como que en nuestro caso estábamos ahí como saliendo de la primaria, tal vez, ¿no? Por esas fechas cuando salió este disco. Y creo que también a las generaciones venideras, o sea, las que vienen atrás de nosotros, les ha tocado el alma, ¿no? Sí. Y tú ves a muchos chicos menores que nosotros que les late un montón Pixies. Y este disco en específico creo que, como mencionabas, es un parteaguas. Ya venían con una propuesta bien chida, ¿no? Los Pixies, pero híjole, ahorita vamos a platicar de ello y por qué les estamos haciendo estos comentarios y por qué es el elegido, ¿no? Sí, fíjate que sí, realmente a finales de los 80s, cuando revolucionó mucho los sonidos, muchas bandas estaban saliendo a relucir, y pues entre ellas los Pixies. Yo los conocí precisamente en ese año, cuando salió el disco, porque sonaban fuerte las canciones, y aparte porque estuvieron en una gira de mi banda favorita, como teloneros también. Ahorita vamos a platicar. Bueno, ahorita que regresemos. Ahorita que les voy a platicar cómo fue esa anécdota de conocer a los Pixies. Va, cierto. Y así fue, ¿no? Así, muy, realmente me llena de nostalgia pues, este disco. Porque... Es que ustedes no nos pueden ver, pero yo que tengo enfrente a Luis, tiene la sonrisa de oreja a oreja y los ojos así, ¡cling! Sí, como brillosos, de caricatura japonesa, ¿no? Y nada más le falta así el brillito. El brillo. Pero, a ver, platícanos, como para entrar ya en materia, empezar a calentar motores, ¿qué vamos a escuchar? Fíjate que vamos a escuchar precisamente el primer track donde abre este disco. Es una canción que abre muy bien todo el disco en general. Se llama The Baser. Es una canción inspirada en una película surrealista bastante conocida, Un Chien Andalou, o Un Perro Andaluz, de Luis Buñuel y Salvador Dalí, una mezcla ahí ecléptica que hicieron en 1929. Entonces el mismísimo vocalista, creador de esta canción, Black Francis, ha explicado que esta canción es una especie de homenaje caótico al espíritu provocador y antiburgués del cine surrealista. Que casi no se nota, ¿no? En la rola, o sea, tal cual. Exactamente. Lo logró, creo. Sí. Y como te decía, es una de las canciones más icónicas y energéticas de la banda, que indudablemente resume muy bien el sello de los Pixies, ¿no? Versos calmados y explosiones ruidosas, letras abstractas
y pues una influencia artística realmente fuera del rock tradicional. Entonces ahí sí llegó a romper. Ahorita vamos a platicar en qué bandas ha influenciado y cómo ha sido esto. Pero mientras tanto, ¿qué tal si los dejamos con Debaser de los Pixies de 1989, del disco Doolittle y del sello 4AD, que también es bien importante? Sí, ya platicamos y en otro. esta canción maravillosa. Pues vamos a escuchar Debaser de los Pixies y regresamos. Súper. Estamos de vuelta, esto es Fonotomía, después de haber escuchado a Debaser con los Pixies, bien contentos pues de empezar ya a ver qué pasaba con los Pixies este año en el que sacan el disco Doolittle y saber también qué onda, cómo es que diste con los Pixies. ¿Qué pasó ahí, Luis? Fíjate que, bueno, esta banda originalmente es de Estados Unidos, de Boston, de Massachusetts, formada en 1986. Realmente en 1986, pues no tenía ni idea que existían los Pixies. Fue hasta el año de 1989 cuando los conocí. Los conocí por un amigo que actualmente vive en San Francisco, Carlos Mondragón. Él ya los había escuchado. En algún momento yo creo que los escuchó en Estados Unidos y me enseñó algunas de las canciones. Pero lo que más me llamó la atención es que por ese año mi banda favorita, The Cure, estaba haciendo gira, el Prayer Tour, y tenía en las presentaciones que tenía en Estados Unidos, tenía como abridor al grupo Los Pixies y a Love and Rockets. ¡Qué loco!, ¿no? Entonces el Prayer Tour estaba... yo luego digo, es que nacimos un poquito atrasados, imagínate estar en ese concierto. No, y es que era bien difícil, porque no hoy en día con el internet, con todo lo que hay, las páginas, el Facebook, el Twitter, lo que tú quieras, todas las redes sociales, puedes saber cuando una banda va a tocar y puedes incluso prepararte para irlos a ver.
Antes no teníamos esa información, al menos en México no. Y para finales de los 80s, principios de los 90s, pues teníamos que esperarnos hasta que llegara algún fanzine y ya cuando nos dábamos cuenta, las giras ya habían pasado, ya se habían... Entonces las noticias no nos llegaban tan frescas, teníamos que investigar. De repente comprabas un cassette en el Chopo y como a veces sobraba mucha cinta, te la rellenaban con otra banda. Y para saber quién era, y tú así, no sabías. Súper chida la banda, entonces pero llegabas, compré el de X artista, banda, ¿y quién es ese, no? Llegabas con tu cassette al que te los vendía y le decías, oye, ¿quién es este? No, los Love and Rockets, ahora quiero uno de los Love and Rockets. Y luego venía Bauhaus, y luego de Bauhaus, y así es como nosotros fuimos conociendo a las bandas, ¿no? Cierto. Y bueno, así fue como llegó este disco Doolittle, que es un álbum de estudio, se lanzó el 17 de abril de 1989. Y fíjate, lo más... Perdón, en 89, pues no acababa de pasar, pero yo creo que sí había estragos aquí en México del 85, ¿no? Sí. Todavía estábamos ahí como... ¿Qué onda con el temblor, no? Sí, a la adaptación. Claro, y en ese año pues estaba el sexenio de Salinas de Gortari. Sí. Está cañón, ¿no? Porque pues sí, teníamos también algo ahí medio contenido todavía, ¿no? Sí, mucha resistencia. Mucho, sí. Y lo más curioso es que, como te decía, esta banda que es de Massachusetts, logra firmar con una disquera muy famosa, pero del Reino Unido, la 4AD. Muy loco, sí. Sí, pero es porque realmente eran súper extraños lo que estaban haciendo. Y la 4AD le interesó muchísimo este tipo de bandas y pues los produjo, confió en ellos. Confió en ellos y les grabó el disco, ¿no? La duración total del disco es de 38 minutos, casi nada. Las canciones son muy rápidas, muy sencillas, pero con una fuerza verdaderamente tremenda, ¿no? Sí, y lo loco también de Pixies, y que la verdad es que yo no me esperaría de inicio cuando escuchas su historia, ¿no? De cómo empezaron a formarse, que esos talentos de pronto tenían que encontrarse, ¿no? Pese a que sabemos todo el tema de Frank Black, que de pronto hubo ahí algunas situaciones difíciles, ¿no? Con los demás integrantes, que ya platicaremos ahorita de eso. Pues el hecho de que, por ejemplo, Kim, que es la bajista, que no sabía tocar el bajo, sí, ¿no? Que ella, de pronto, Francis dice que va a hacer una banda, pone un anuncio de, por favor, alguien que le guste estas bandas, y se presenta a Kim sin saber tocar el bajo, pero se aplicó súper bien, y la verdad es que súper bajista Kim, sí, ¿no? Kim Deal. Y luego escuchas su otra banda de Breeders y dices, sí, es que también es muy buena. Sí, que por cierto vinieron al Corona hace 2 años, ¿no? Y bastante bien, es una banda de puras chicas, después de dejar a los Pixies. Y sí, pues los integrantes precisamente son ellos, ¿no? Frank Black en la voz y la guitarra principal. En realidad se llama Charles. Sí, a Joey Santiago en la guitarra, a Kim Deal en el bajo y coros, que eso, sí. Y David Loverink en la batería. Que bueno, los Pixies ya sin Kim, pues sí cambió mucho, ¿no? No son Pixies, ¿no? Son Pixies. Son, no sé, versión pirata. Algo así. Sí, tenía ahí su ángel y las voces. Pero entonces, como decías, bueno, empiezan a tocar, sacan un EP, empiezan a maquetear, ¿no? Sacan, antes del Doolittle, ¿no? Tienen los otros 2 discos que son muy buenos, ¿no? Sobre todo creo yo el Surfer Rosa, sí, de los Consentidos, sí. y también el Doolittle, pero el Doolittle sí, como mencionabas también al inicio, trae una cosa que es caos, que es nostalgia, que es melódico, pero unas letras que dices, ¿qué es esto? ¿No? Y justamente es por lo que llama la atención, la 4AD, como decías, voltea a verlos, y hasta David Bowie, ¿no? Sí. Dijo, qué buenos son estos chavos, ¿no? Exactamente. Y como te decía, 30 y tantos minutos el disco para 15 canciones, está tremendo porque son rápidas. Rápido, sí. Y los mensajes son directos, crudos y listos, ¿no? Sí, completamente. Es que el tema de ahí de las letras, bueno, Francis en algún momento se dice que estuvo conviviendo con un chico que tenía un problema mental, creo que en Puerto Rico,
Sí, pues es que el guitarrista es de Puerto Rico, ¿no? Ajá, correcto. Pero y entonces, cuando estuvo allá, estaba en la universidad, me parece, y tiene contacto con este chico, y a él lo traumó. O sea, de por sí yo creo que ya traía muchas cosas contenidas, y de repente se encuentra con esta situación y dice, no, de mis letras, ¿no? Porque es que de pronto sí habla de unas cosas que dices, ok, sí, a lo mejor sí sé que existen, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo lo pones en una rola que de veras te pueda crear tanto caos y al mismo tiempo ser tan adorable, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, vamos a resumir que Black Francis tiene una mezcla, al menos en este disco ya muy característica, y hace referencia a temas diferentes lo que se estaba haciendo en la época. Pero aquí, completamente en este trabajo, retoma todo lo que es el surrealismo absurdo, la violencia implícita, la muerte y mutilación, que en formas metafóricas o literales claro. También, suicidio. La religión y suicidio, religión y culpa, y obviamente cine, literatura y mitología, ¿no? Entonces, esa mezcla está cañón, porque yo cuando escuché las canciones por primera vez, los bajos los riffs de los bajos te atrapan, la guitarra claro. Y la voz que grita, baja, sube, que te va llevando por un montón de texturas, pero llega el momento en que no le entiendes a las letras, o al menos yo en un principio no les entendía nada, hasta que las lees y tal, pero cuando la lees, es como los memes que ponen la canción súper rosa y la letra súper negra, ¿no? Ajá, dices, ¿qué onda con esto? Sí. Pero dices, sí soy, ¿no? Al mismo tiempo, sí soy, y qué bueno que alguien me entiende y que llegó a plasmar esto, ¿no? Tal vez no estoy solo en el mundo. Y todos estos temas que habíamos visto, surrealismo, por ejemplo, la primera canción que escuchamos, surrealista completamente. Sí, haciendo alusión a Perro Andaluz. Exactamente. Que para quien no ubican, a lo mejor hay una escena muy famosa de un perro andaluz, ¿no? Que a lo mejor lo ubican de esta parte donde están abriendo, se ven los dedos de alguien, ¿no? Abriendo el ojo de alguien más y con una navaja rebanan el ojo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un perro andaluz, ya se imaginarán, ¿no? La intención de la rola. Exactamente. Bueno, y otra, la de Monkeys Going to Heaven, que también está súper relax. Y bueno, esta banda, aparte, tiene un nombre muy chido, ¿no? A mí me gusta cómo suena su nombre y lo que implica la palabra, ¿no? Sí, porque es una palabra corta, fácil de recordar. Ajá, exacto. Y el juego de las palabras es bastante combinable, ¿no? Y fíjate qué cosa curiosa, porque Black Francis, el vocalista, sí, bueno, ha contado en diversas ocasiones que estaba buscando una palabra que sonara corta y rara, como lo que decimos ahorita. Ajá. Y abrió el diccionario al azar y encontró la palabra pixie, que significa duende, sí, y le gustó porque ¿no? Sonaba pequeño, raro y algo travieso, ¿no? Sí, como realmente la palabra. Sí, y también justo como su música, ¿no? Rápida, divertida, traviesa y rara. Sí, justo. Y entonces, bueno, de Pixie pues pasaron a los Pixies o Pixies. Pixies, ajá. Y entonces aquí los conocemos como los Pixies. Sí, son los Pixies, porque aquí todo es los Pixies, ¿no? Sí, y como ves, entonces en 1993 una cosa curiosa es que la banda estaba llena de tensiones por las giras que ya tenía, la gente que estaba alrededor, y Black Francis terminó con los Pixies enviándoles un fax a Kim Deal, la bajista, para decirle que el proyecto había terminado. Ay, cuando gracias. todo se escuchaba por fax, ¿no? Ella se enteró al mismo tiempo que el resto del mundo, o sea, todo fue por un fax, ni siquiera fue, nos reunimos, les platico, les digo. Es que sí, ese tema de la relación entre ellos sí. Era súper difícil, porque por ejemplo Kim decía que no tenía ni voz ni voto, no digamos los demás, ¿no? No les dejaba pues aportar en la composición o uh-huh. en nada, ¿no? Entonces, todo ahí el que llevaba la batuta y decía cómo se hacían las cosas, pues era Frank. Sí, no, y es que aparte, como bien nos comentabas hace rato, ¿no? La historia o la llegada de Kim a la banda, pues fue porque respondió el mensaje que había puesto ¿en dónde lo habría puesto? ¿En periódico? En alguna revista, en algún lado, ¿no? Era muy clásico, ¿verdad? Tal vez era como volviendo al Chopo, ¿te acuerdas? Sí. A los que han ido al Chopo, y si no, de veras vayan. O sea,
digo, esto es un paréntesis, ¿no? Cultural, nostálgico, yo Sí. creo. En el Chopo, digo, cuando En íbamos, nuestra época. cuando éramos unos chavillos, había en especial un pasillo donde encontrabas una bola de gente, porque ahí estaban pegados así los papelitos hechos a mano o a máquina. Se busca bajista, guitarrista, vocalista para metal, o te decían influencias de Pink Floyd, ¿no? Ujú. Y ahí tú ibas, yo quiero, o me interesa, Sí. y se hacían unas cosas, y si no se armaban bandas, conocías gente muy chida, afín a lo que te gustaba, y ya de ahí para el Real, cada 8 días ibas a checar tarjeta, Sí. aunque no fuera tu banda, ¿no? Yo pienso que así fue, ¿no? Sí, digamos que entonces en el Chopo, pero de allá de donde estaban en Massachusetts, puso su anuncio y llegó Kim y dijo, va, yo aprendo. Yo aprendo porque solo he tocado la guitarra y no soy tan buena. Por cierto. Pero fíjate que aún así la aceptaron y realmente terminó El definiendo chan-chan, sí, el sonido de los gacho. Pixies. O sea, Sí. el bajo es bastante fuerte en las canciones. Y como decías, es lo que te atrapa. Y sus En coros. muchas de las rolas, bueno, los coros es que tú ves a Kim, ¿no? O sea, su fisonomía, y es una niña que dices, qué buena onda, ¿no? De Ujú. chica. Y ya, pero la escuchas tocar el bajo y dices, es un monstruo. Y canta, y entonces como que no va porque es la parte melodiosa, ¿no? Exactamente. Ñoña hasta diríamos un poco, no la letra, pero tú escuchas las melodías y luego dicen, muchas de las rolas pueden sonar un poco ñoñas, ¿no? Ujú. Si nada más te clavas en la melodía de los coros. Exacto. Y a pesar que fíjate que de que nacieron, estuvieron tocando y todo, a pesar de la fuerza y de los fans que tenían y de que la 4AD volteó a verlos y dijo, estos chavos prometen mucho, no eran bandas de estadio, no eran bandas de volúmenes grandes, realmente pues eran, o sea, no eran tan masivos, realmente los empezaron a conocer, a reconocer por los grupos, por las pequeñas tocadas que tenían y sobre todo por la gira que te había dicho que hicieron en Estados Unidos con The Cure, que The Cure ya era un grupo muy masivo, y que tocar con Love and Rockers y así, ahí fue cuando mucha gente, incluso gente que le gustaba un poco lo más oscuro, voltearon a ver a los Pixies, porque los Pixies pues, están más enfocados en el alternativo, ¿no? Que en algo Sí. más oscuro. Es Entonces, que justo, perdón que te interrumpa, yo sí quisiera hacer ahí un paréntesis, porque es bien importante lo que estás diciendo. Yo creo que de inicio nosotros, o estamos acostumbrados a llamarle a lo que no sabemos qué es, se va alternativo. ¿Dónde pongo esto? Pues en alternativo, ¿no? Porque está raro. Entonces, a partir de ahí, finales de los 80s, principios de 90s o mediados de los 80s, ¿no? Todavía empezó a salir alternativo. ujú, Entonces, cuando nos llega, y que te digo, no sabemos en dónde ponerlo, hay un antes y un después de lo alternativo, antes de Pixies y después de Pixies, porque ahora sí le puso sonido a lo alternativo, ¿me explico? y antes del alternativo era el underground. Ajá, es que era, exacto, ahora imagínate el alternativo underground, antes de que se pusiera de moda y que todas estas bandas fueran mainstream, ¿no? Parte de todo este Sí. tema, porque ya voltearon a ver a estas bandas que pues jalan, y que aparte está bien interesante, ya los invitan a festivales, les hacen un Sí. tiraje impresionante, una disquera súper choncha, Sí. y entonces ya no son tan underground, pero Sí. son alternativas. Y fíjate que llegaron a esta gira del 89 con los Love and Rockers y The Cure porque en el 89 firman también o le cede algo de los derechos de la 4AD a Elektra en Estados Unidos. Entonces Elektra traía o firmaba a esas bandas en Estados Unidos que venían de Europa, las firmaba en Estados Unidos y aquí lanzaba los discos de Elektra. Es el caso de Love and Rockers y The Cure, por eso los incluyeron en la gira del Prayer Tour. Y Qué hay chido. mucha gente los conoció y como te decía, a partir de ahí pues ya el mercado para ellos se empezó a extender bastante Se abrió, y claro. se convirtió en una banda pues ya para mucha gente, no solo rockeros, sino también darketones, metaleros, o sea, se empezó a ser más amplia, ¿no? Y justamente ese es el tema de lo alternativo, ¿no? Porque sí o sí hay puntos en los que los géneros se tocan, ¿no? Ujú. O van haciendo de los subgéneros, del subgénero o el crossover, todo ese rollo, ¿no? Y entonces yo creo que Pixies, pues ya traía cada quien un bagaje o un gusto musical, pero de todos modos estaban rotos.
¿no? Ujú. Y es mucho de lo que pasa en esto que dices, los metaleros, los darkies, ¿no? Pues también hay mucha literatura, mucha arte de por medio. Y ellos hicieron como esta amalgama. Exacto. Exactamente. Y pues así fue como empezaron a posesionarse del mercado y de los corazones de muchísima gente y a convertirse pues ya en una banda pues ya de mucho gusto para la gente, ¿no? Sí, la neta sí son queridos y como mencionamos, bueno, las letras y los tracks del Doolittle, que creo yo que, y muchos no me dejarán mentir porque es un hecho que han mencionado, que casi ponen al Surfer Rosa al mismo nivel del Doolittle. Sí. Yo siento más crudo Doolittle, completamente. Uh-huh. A pesar de que el sonido tal vez del Surfer está más cerca de lo que eran al inicio, ¿no? Por decir algo así. Sí. Porque pues es su segundo, Uh-huh. después de los demos. Pero el Doolittle yo creo que sí es la esencia cruda de los Pixies, y es por eso que no sé si ponerlos sí juntos, pero depende desde dónde, ¿no? En crudo y en raja ¿Tabla? ¿no? En raja, sí. Pues Doolittle. Sí, no, y es que aparte cada canción es una rareza y es todo un trabajo extraño, ¿no? O sea, ninguna canción como que se enlaza con la otra. Ajá, todas son exacto. distintas, todas traen fuerza, el mismo estilo, sí, de lento, de repente te lo cuentan y luego entran con una fuerza y vuelven a regresar, te vuelven a contar y otra vez, que es un estilo clásico, ¿no? Y que después lo retomaron varias bandas. Ahorita les vamos a comentar qué bandas. Y la neta es que, bueno, de entrada Frank, ¿cómo canta? Uh-huh. O sea, no es que digas, ay, es que canta padre, canta bonito, ¿no? Es que tiene una voz que a lo mejor no la hemos escuchado mucho, sobre todo en cantantes hombres, ¿no? Porque de repente dices, ay, es muy grave o muy sedosa la voz de alguien. Llega a Frank y sí, los gritos que se avienta. Sí. Y es como, ¿qué? ¿De dónde saliste? Sí, no, y debo de confesar que en vivo, de por sí si las canciones son rápidas, en vivo van tendidísimas. Corre, por eso duran poco, ¿no? Sí, porque en vivo sí son tendidas las canciones y sí tiene mucha diferencia entre el disco de estudio y el disco en vivo, ¿no? Sí, no, y eso está padre. Eso está padre que que tengas la experiencia en vivo de escuchar, que es la misma rola, ¿no? Pero en una versión en vivo que te va a dar muchas sorpresas. Y bueno, los riffs que se avienta Joey, pues no son mínimos, ¿no? O sea, también tiene unas intervenciones que dices, wow, o sea, a mí me parece sorprendente cómo llegaron para quedarse esos. Exactamente. Y bueno, pues prácticamente el disco, como vimos, el disco se grabó, fíjate que cosa curiosa, el disco se grabó en 3 semanas y casi sin presupuesto. Como suele ser, así a veces sale lo más chido, ¿no? Lo grabaron en 23 días en Cherokee, en un estudio de Los Ángeles, con tan solo $40,000. El productor Gil Norton les daba 45 minutos por canción. Y bueno, realmente es donde dicen, estábamos tan carrereados por el tiempo del estudio, porque como no teníamos lana para seguir costeando el costo del estudio, teníamos 45 minutos para cada canción y teníamos que repetir, grabar. Nada más teníamos 45 minutos por canción y dice, este es el sello de la urgencia que le dio el sonido crudo y directo que nos caracteriza como banda, declaró Francis en alguna entrevista. El álbum completo costó menos de lo que hoy cuesta un video musical, o sea, súper barato. El presupuesto fue muy, muy barato, ¿no? Y bueno, el disco tiene nombre que fue inspirado en una película también. El título del disco viene inspirado en la película El Doctor Dolittle y tomó el nombre porque le sonaba absurdo y divertido.
O sea, no sé. Igual que Pixies. Sí, no sé. Sí. O sea, de todos lados agarraba lo que lo que sonaba distinto, lo agarraba para adaptarlo, ¿no? No tiene nada que ver con el doctor que hablan de los animalitos, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. Doctor Dolittle y Cheche. Exactamente. Sí. Él quería que el disco sonara como una colección de viñetas surrealistas y Dolittle le cuadraba como palabra sin sentido. Entonces dijo, pues esta amalgama es increíble. Está curioso eso, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí Gil Norton, ¿no? Es el productor. Sí. Era quien decía que de pronto con Dolittle buscaba ampliar o llegar un poco más allá de lo que antes habían logrado, pero sin perder la esencia de la banda. Yo creo que sí se logró y ya habían trabajado juntos Pixies y Norton, y pues después creo que de Dolittle se mandaron a la goma, Sí. porque pues Francis, ¿no? Por el temperamento. Sí, era muy difícil trabajar con eso, pero la neta es que lograron algo muy chido y creo que esto sí se logró el expandir, ¿no? Más el sonido de Pixies a nuevos oídos. Oye, y ya hablamos un poquito de lo que es el nombre, la banda, los integrantes, el sonido, las canciones tan rápidas, pero la portada, ¿qué te parece? Es que está igual que Pixies, ¿no? Es que ves un changuito, es un mono Bonito, araña, ¿no? sí. Ajá, un mono araña. Y esas líneas que traen atrás, ¿no? Que es así, creo que sí te dice muy bien lo que vas a escuchar, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Pues sí, la portada parece un monito y en el ojo es un collage que hizo Vaughan Oliver, el diseñador habitual de la banda, y el mono pues era de un recorte de una enciclopedia médica. Sí, pues. De 1950. El ojo viene de una imagen de óptica, o sea, todo ahí le hicieron un collage Así de, tremendo. mira. Y nadie planeaba que fuera tan icónica, pero terminó siendo una de las portadas más reconocidas de, Oh, sí. de todos los tiempos, ¿no? Y fíjate que por ahí hay un comentario, del Dolittle, pues después, al ratito les platicamos, pero se ha reeditado, ¿no? Por ahí Sí. creo que salió una donde la portada no era igual, entonces Más oscura, ¿no? le cambiaron y entonces los fans sí dijeron, no, queremos Sí. a nuestro monito como Con es. su areola. Sí, entonces no les gustó porque la portada es la portada, ¿no? Y sí dice mucho de lo que es el Dolittle. Entonces Sí. pues, no cuajó tanto ahí. Exacto. Y fíjate que también cosa curiosa que es que se ha editado varias veces. Cuando salió originalmente, que se editó en ese año, en Estados Unidos ni siquiera llegó al top 100 de los discos reconocidos en el Billboard, pero en el Reino Unido llegó al número 8. O sea, imagínate, en su país Cañón, no fue ajá. reconocido, pero en Estados Unidos llegó hasta el número 8, o sea, de los más importantes. Pero después de las giras que han hecho, después de que se desintegraron, después de las ediciones que sacaron, se convirtieron en una banda de más renombre, De culto, ¿no? que Sí. tardó tan solo en Estados Unidos en llegar en una posición ya bastante importante después de años, y tardó 6 años en ser disco de oro. O sea, Pero lo lograron. lo lograron. Sí, eso, no sé, es como muy curioso porque después están en pleno auge y a lo mejor hasta puedes ir a verlos en vivo y nadie voltea a verlos, ¿no? Pasa el tiempo y después alguien dice, ay, mira, escucha esta banda que ya ni existe, y entonces es cuando te das cuenta de la joya de muchos álbumes, en este caso, que pasó con Pixies. Y también incluso es por eso que se llenan, ¿no? Los conciertos ahora cuando Pixies se presenta en algún festival, ¿sí? Es un caos, o sea, se llenan y todos están bien felices y ahí no hay tema de la edad. Puedes tener 18, 50 y compartes ahí el gusto por Pixies, ¿no? Sí, exactamente. Yo pensé que en algún momento nunca en la vida los iba a ver en vivo. Dije, no, ya, creo que no los voy a ver. Uh-huh. Pero pues a México han venido 7 veces. Sí. 7 exacto. veces. Y la primera fue en el 2010, precisamente el 17 de octubre. Tocaron en el Teatro Metropolitan. Y pues fue un concierto solitario. Ellos llegaron, se presentaron y no hubo nadie más. La verdad es que sí dejó muy buen sabor de boca esa presentación. Y cosa curiosa que 8 años después regresan a la Ciudad de México, pero
tocaron en el Zócalo, Ah, sí, claro. y fue un concierto masivo, obviamente gratuito, pero lo más curioso es que había más de 100,000 personas viéndolos en vivo. Y un día antes de tocar en el Zócalo, tocaron nuevamente en el Metropolitan, también, pero ahí fue por el aniversario del Surfer Rose, que ahí lo tocaron completito, y al final pues tocaron algunos de los éxitos reconocidos, ¿no? Volvieron a tocar en el Metropolitan otro día después, también con la segunda fecha, todo vendido inmediatamente, y se volvieron a presentar en marzo en 22 en el Vive Latino, y en 2023 nuevamente en el Metropolitan, Ya a su casa. y cerraron las visitas a México en mayo de 2023, hace poco, 3 añitos. pero en el Corona Capital en Guadalajara, en un festival. Pues creo que sí nos gusta Pixies, ¿no? En México. Sí, No por nada. yo la primeritita vez que vinieron no los vi, en el 2010, pero en el 2018 los vi en el Zócalo, y yo no me acuerdo si la primera o segunda fecha del Metropolitan, pero ahí los vi. La Y vibra. la verdad es que salí súper feliz. Sí, ay, qué chido. Oye, pues, ¿qué te parece hablando de toda la vibra que nos deja Pixies? Pues vamos a escuchar un track, como que ya se escucha, se antoja otra rola, ¿no? Sí, vamos a escuchar una canción bastante fresca, se escucha bastante fresca. Sí, eso parecería, exactamente. Here Comes Your Man. Y Black Francis escribió la canción muy muy joven, para antes de que la escuchen, tengan este antecedente. Incluso antes de formar a los Pixies escribió esta canción, y es una parodia de una canción pop romántica con tintes incómodos. Vamos a escucharla y ahorita regresamos a desmenuzarla. Así es, miren, les vamos a traer justamente de regalo esta rola de Here Comes Your Man. En realidad, bueno, aparece en el Doolittle, pero les vamos a presentar la versión que viene en los demos. Okay. En los demos que se llama Demos de Purple Tape, cuando la grabaron, pues grabaron en estas cintas moradas, por eso se llama así. Y la verdad es que pues es de las primeras grabaciones de Pixies del 87 y reeditadas, ya luego la podemos escuchar en el Doolittle. Esta es como más pura, más cruda, ¿no? Uh-huh. Y ahí vamos a poder escuchar mucho, o más bien toda la raíz de lo que ahora conocemos con Here Comes Your Man del Doolittle, y a ver qué les parece. Súper. Vamos a escuchar Here Comes Your Man de Pixies, pero demos de Purple Tape y regresamos. Genial.
estamos de vuelta en Fonotomía. Esto fue Here Comes Your Man de Pixies, de los demos de Purple Tape. Sí, híjole, esto es de lo más raro, friendly que hay de los Pixies, ¿no? Sí, exactamente, pero si te vas a la parte de melódica, ¿no? Y es que era lo que decíamos, tú puedes escuchar las rolas de Pixies, la música, pero la letra te dice otra cosa completamente distinta, son ¿no? Sutilmente perturbadoras estas Así mero, canciones. así mero. Y el Your Man de esta canción no es un ideal romántico, sino que también es una persona que llega cuando hay crisis, una persona que promete apoyo, pero parece no tener control real de la situación. Eso es lo que nos dice esta canción, y es más una fantasía de salvación que una solución real. Qué bueno que les haya gustado esta canción tan maravillosa. Y lo más curioso es que esta canción pues es el segundo sencillo de este disco, ¿no? Sí, de pronto ahí decían que creo que no les encantaba, ¿no? Como tocarlas, algo así. Decían que sí, pero no. Exactamente. No, de pronto, no sé si también como sonó mucho en la radio, tal vez, decían como que esa de pronto no nos encanta tocarla, pero igual la amamos. Exactamente, bueno, y este disco también tuvo su propia gira, no nada más cuando tocó con The Cure, sino ellos también hicieron su propia gira por Estados Unidos y Canadá, y realmente fue en el verano y otoño del 89, en donde realmente sus tocadas fueron en clubes, teatros, salas universitarias. No eran una banda de aforo muy grande, uh-huh, y tenían invitados que les talonaron ahí, les abrieron. Entre los más padres pues tuvo Wolfgang Press, que ellos tocaron con ellos. Entonces eso estuvo genial. De ellos. Sí, claro. Y bueno, esta gira duró poco, pero al final pues estuvo bastante padre, ¿no? Ya después se unieron a la gira que les hemos comentado, y pues así fue como empezaron. Los conciertos siempre fueron cortos pero explosivos, llenos de ruido, de 60 a 75 minutos, y se acababan. Pero ¿qué tal terminaban, no? Exactamente. Y pues bueno, también se han editado varias versiones, ¿no? Del Doolittle, que hubo por ahí una en el 2014, ¿no? Por el Doolittle 25, que es, digamos, a lo mejor como la más representativa o la definitiva, que tenía los B-sides. Por ahí es bien importante comentar, Pixies llegó a la cabina con John Peel en algún momento de la vida, sí, que ya hemos platicado, si recuerdan, las sesiones de Bauhaus, les platicamos de John Peel y las John Peel Sessions, y Pixies llegó con John Peel porque él moría de ganas de tenerlo ahí en su cabina, y se le hizo, y están las grabaciones de ahí del Peel Sessions de la BBC, que están bien chidas porque son naturales como Pixies, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate que este estilo que tienen de tocar, de tocar tranquilamente, y de que te platiquen una historia murmurando y de repente explote y de repente vuelva a bajar y te vuelvan a la voz vuelva a bajar y te vuelva a contar la historia lentamente, eso pues se volvió un sello muy significativo en la música, y muchas veces lo han dicho varios líderes de bandas, entre ellos de los más famosos, Kurt Cobain lo llegó a decir. Uh-huh. Para mí Pixies fue una de las bandas más inspiradoras, porque el estilo se escucha, sí, ¿no? Y entre ellas, pues no nomás ellos, los Smashing Pumpkins, hay varias bandas que... Radiohead en su primera ahí, parte. Sí. Y de hecho, me parece que Kurt Cobain pidió que lo produjera, creo que para el Nevermind, que lo produjera el mismo productor de Pixies, ¿no? Porque no es que quisiera sonar igual, pero sí había una fascinación por este estilo, ¿no? Uh-huh. Y me pareció, porque sí, aparte tienen mucha influencia en lo que fue el grunge. Sí, sobre todo, ¿no? Ahí sí les puso la semillita y dense. ¿Y qué opinó David Bowie de ellos? No, pues les encantó. O sea, David Bowie estaba fascinado con los Pixies. De hecho, llegó a decir que era la mejor banda, ¿no? Sí. Junto con Sonic Youth. Sonic Youth también. ¿No? Que es una banda totototota, ya platicaremos también de ellos. Y para que David Bowie diga que estás chido y que eres bandota, yo le creo a David Bowie, ¿eh? Sí. La neta. Y bueno, por ahí se van a poder topar otras versiones del Doolittle.
parte de este 25, la de edición de aniversario, donde les decía lo de la portada. Hay edición doble vinilo. Aparte ahorita la oferta de discos, sobre todo de este revival del vinil, ya es mucha, pero encontramos cosas interesantes. O sea, vale la pena de pronto como ir a ver esa parte de qué ofrece un nuevo sonido, ¿no? En cuanto a un disco, un CD y un cassette, y también irnos a la primera edición, pero a lo mejor trae, no sé, más fotos. Si les late, clávense. Exacto. Y vas a encontrar cosas chidas. Exacto, fíjate, ya recordé, Gigant era la canción que decía David Bowie, es la canción favorita de todos en 1990, ¿no? De David Bowie. O sea, ¿no le hizo un cover? Sí. Sí, ¿verdad? Por eso, Sí, y le quedó increíble. Sí, exactamente. Y bueno, pues este disco aparece regularmente en la lista de los mejores discos de todos los tiempos, según la Rolling Stone y NME Pitchfork. Para muchos fans y críticos es el mejor álbum de los Pixies, incluso por encima del Surfer Road, que era lo que decías. Es que era lo que les decía, sí, como que volteas, a mi derecha se encuentra Surfer Road y a mi izquierda el Doolittle, pero júntense, los dos, y también depende del estado de ánimo, vas a elegir, ¿no? Y aquí está lo que te decía hace rato, que les comentaba, del estilo Quiet, Loud, Quiet, que es una forma de construir canciones basada en el contraste extremo de la intensidad. Quiet, que es la voz suave y que casi habladita, ¿sí? Guitarras limpias o mínimas, más bien los sonidos del bajo, baterías muy suaves, sensación de tensión contenida. Y Loud es cuando es fuerte, explosivo, guitarras distorsionadas, batería intensa y la voz completamente en grito o agresiva, para regresar al Quiet, que vuelve a la calma, pero con una carga emocional ya distinta. Y pues eso es el estilo básico de este disco, el ¿no? estilo Pixies. El estilo Pixies. Diríamos. Y pues no por nada han habido por ahí covers, ¿no? Covers que pues no le llegan, ¿no? Pues hay que decirlo. O sea, está chido que hagan su cover, y porque es influencia y a lo mejor es hasta un homenaje, ¿no? Eso está padre. Pero pues no es lo mismo, porque pues no logran esto que tú mencionabas del estilo, ¿no? De en sonido, en voz, pero se agradece de pronto tener ahí otra perspectiva, otra mirada, ¿no? Exactamente. A esas rolas. Hay por ahí una que en realidad cuando la escuché, que es la Here Comes Your Man, de una chica que parece de estas versiones que hacen como bossa nova, ¿no? Para los hoteles, así. Para los elevadores. Para los elevadores, ajá. No, pues no. Así de, le estás rompiendo todo lo que es Pixies, ¿no? Porque si estamos hablando de caos y me lo llevas al elevador, pues ¿qué pasó? Canciones de centro comercial. Ándale, sí, hay esa y bueno, digo, hay otras bandas que le han hecho covers, sobre todo Where Is My Man, que no es de este disco, pero cantidad de covers, ¿no? Sí, aparte esa canción creo que es de las más conocidas, ¿no? Esa vienen acoplados en todos lados. Y fíjate que ahorita que mencionas esa canción, que no tiene nada que ver con el disco, pero para hacer un paréntesis, esa es una canción que aparte nació en el agua, porque Black Francis escribió la canción mientras hacía snorkel en el Caribe en una de sus vacaciones. Y ahí dice, ¿no? Y dice que se le ocurrió la melodía mientras un pez pequeño lo seguía nadando a su alrededor. Ahí estaba él y el pececillo nadando y ahí se le ocurrió. Por eso tiene esa atmósfera irónica y flotante, según él. Pues yo creo que sí lo logró, porque la música sí te remonta al Caribe. Yo sí la pondría en el Caribe, fíjate. Pues hay una canción que a mí se me hace muy, muy de playa, la de Hola La Baby. Ajá, claro. Que sí es completamente de playa, ¿no? Se antoja estar viendo a las chicas en bikini con tu Michelle, con tu coco. Con tu Michelle. Pues que también tienen unos sonidos así, no disparados, pero por ejemplo, a mí Chicken me encanta. Uh-huh. Las liras de Chicken está súper padre. Sí, no, y es que cada canción es un viaje tremendo. Completamente. Y además, si te pones a pensar, ¿qué habrá estado pensando, no? Frank Black en el momento en el que compuso esta rola, no tienes ni idea. Lo más loco, más surrealista que se te puede imaginar,
a lo doble, tal vez. Sí, no, pues es que realmente sí son muy raras. I Bleed, Dead, Mr. Grievance, o sea, son canciones que, híjole, dices, ¿qué onda, no? Sí, completamente. Te viajan. Y bueno, hace rato que comentabas que tú diste con Pixies gracias a The Cure. Uh-huh. Estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando tienen pues una anécdota de cómo dieron con Pixies. Y lo más loco es que tal vez Pixies ya ha llegado al gusto de muchos, porque incluso en estas estaciones de adulto contemporáneo programan a Pixies, Uh-huh. ¿no? Y programan justamente Here Comes Your Man y Where Is My Mind, tal vez Sí. un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí a lo mejor la anécdota de alguien es que mi papá lo escuchaba, ¿no? En una de estas estaciones de FM, o yo queriendo escuchar otra rola puse la radio FM y di con Pixies, y pues eso está bien, pues, pero sigan clavándose en Pixies y en realidad toda su discografía, que luego también ya platicaremos de otro más Sí. adelante. Y pero sí desmenucen y diseccionen las letras, sobre todo los sonidos, instrumento por instrumento, porque la neta es que tenemos mucho que agradecerle a Sí. Pixies. La verdad es parte del soundtrack de nuestra vida también. Sí, no, y fíjate que eso que dices es bien importante porque yo estoy en algunos grupos de seguidores de The Cure y hay gente muy joven, y hay gente grande, y hay gente de Europa, hay gente de Colombia, de Perú y de México más. Pero hemos visto, por ejemplo, hay gente que han mencionado que The Cure toca en festivales y no les gusta, y han mencionado es que los Pixies, y en algún momento salió la plática de los Pixies, y unas personas que son muy jóvenes de otros países decían, es que yo pensé que los Pixies eran de los 2000s. O sea, sí. o sea, ¿y por qué? Y esto viene a, ¿por qué debemos escuchar a los Pixies? Porque los Pixies es un grupo demasiado fresco, Están vigentes. atemporal, claro. y entonces aporta mucho a los sonidos musicales. No pareciera una banda que tiene pues ya casi 40 años, no parece, y se ve muy joven, muy fresca. Sí, completamente vigente, y sobre todo porque, como decíamos anteriormente, los sentimientos no tienen edad, ¿no? Exacto. Las condiciones en las que se puede encontrar el ser humano, nostalgia, enojo, ira, no tienen edad, son condiciones naturales del ser humano, y Pixies vino a ponerlas en unas rolas, y por eso es que, como dices, hay que escucharlos. Sí, tienen que escucharlos, y todos los discos, la verdad es que Sí, si claro, cronológicamente claro. ya ustedes decidirán si realmente lo que hoy hablamos acerca de este disco está completamente atinado. O no, o ya nos dirán cuál prefieren, ¿no? Sí, que nos manden mensajitos, ¿verdad? Sí, Para decirnos. Exactamente, o si quieren que después diseccionemos otro, pues nos pueden dejar ahí el comentario de cuál quieren, ¿no? Exacto. Y bueno, pues llegó la hora más triste No. de toda el programa. Nuestro tiempo se ha acabado. Y algo que quieras agregar, Luis. No, pues la verdad muy contento. Seguimos aquí al pie de cañón y listos para seguir diseccionando estos discos que nos han llevado a lo largo de nuestra vida por texturas emocionales. Y entonces, próximamente, pues vamos a tener otros discos, otras colaboraciones, y esperamos vernos pronto, ¿no? Así es, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el disco, como les habíamos comentado anteriormente, que lo pongan a todo volumen, en sus audífonos, como quieran, pero que lo diseccionen cada track, que lo sientan a flor de piel y nos platiquen sus impresiones, comentarios, sugerencias. Y pues, Luis, nuevamente mil gracias por el viaje compartido. Muchas y los gracias. Vamos a dejar con una última rola, ¿no? ¿Cuál va a ser, Luis? Sí, una canción que me gusta bastante, una canción que habla sobre una persona que acepta, abraza, adopta su propia destrucción como si fuera arrastrado por una ola. Oh. Estamos hablando de Way of Mutilation. No manches. Una canción que realmente no describe una historia literal, sino un estado mental. Entonces, esta es la ola de mutilación que a veces todos sentimos. Completamente.
Muchas gracias, Luis, nuevamente. Y agradecemos a Faro Indios Verdes, a nuestra casa FIB Radio, a la productora ejecutiva de FIB Radio, Olga Gutiérrez, y a nuestro productor, Robin Cell. Los esperamos la próxima semana en una disección más de fonotomía. Yo soy Elena Zabaleta. Apaga la luz y deja que la música te encuentre. Paz y tutsis, esto es Wave of Mutilations de Pixies. Yeah. Fonotomía. Diseccionamos tus oídos. Esto fue Fonotomía. Diseccionamos tus oídos.